Física cotidiana. El objetivo de este video es Introducción. Equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Como podemos ver, las canicas que forman el péndulo se encuentran en un equilibrio estable. Esto significa que las fuerzas que actúan, es decir, la cuerda que la sostiene por ambos lados, junto con la aceleración de su gravedad y la masa, es decir, su peso, resultan al sumarse cero. Para conocer la magnitud de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, podemos conocer el peso de la canica, midiendo su masa con ayuda de una balanza, antes de colocarse en el péndulo. Esta magnitud se multiplicará por la aceleración de la gravedad, es decir, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y conoceremos cómo actúa esta fuerza en el sistema, además de que es posible medir los ángulos que forman las cuerdas haciendo uso de un transportador que nos ayudará, y puede ser respecto al ángulo que se forma con la canica o en los palos que lo sostienen. Una vez conociendo esto, podemos descomponer todas las fuerzas en sus componentes rectangulares, es decir, para conocerlas podemos aplicar las funciones trigonométricas de acuerdo a la fórmula de un triángulo rectángulo. Y los datos que necesitaremos serán la fuerza, el ángulo que tiene, componente en X y Y. Estas funciones las podemos conocer ya que trazamos un diagrama de cuerpo libre que nos ayuda a conocer cómo es que funcionan las fuerzas en el cuerpo. Finalmente haremos la sumatoria de las fuerzas, es decir, en su respectivo eje, y dicha ecuación la igualaremos a cero, para finalmente aplicar los métodos algebraicos para resolver dichas ecuaciones, despejando de estas y hallando aquellas incógnitas que aún quedan. Energía potencial. Sabemos que la energía potencial es aquella energía que posee un cuerpo de acuerdo a su posición dentro de un campo de fuerzas, siendo así que si elevo el péndulo, este contendrá mayor energía potencial a comparación de cuando se encuentra en equilibrio constante, actuando en el campo gravitatorio de la Tierra. Para calcular la energía potencial es necesario multiplicar la masa del objeto por la gravedad por la altura. Conoceremos la masa pesando esta canica con ayuda de una balanza. La gravedad, que ya la conocemos como una constante de aceleración de la gravedad establecida por el Sistema Internacional de Unidades, es equivalente a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente, para conocer la altura del objeto, en este caso podremos ayudarnos con una cinta métrica, un metro o una regla. Energía cinética. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. Como podemos ver, la energía potencial almacenada al momento en el que se subía la canica se libera y se transforma en energía cinética. De acuerdo al movimiento, podemos calcularlo de la siguiente manera. La energía cinética será igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Recordando que la velocidad se da en unidad de metros sobre segundo y la masa en kilogramos para poder obtener la energía en joules. Para calcular la masa necesitaremos pesar la canica con ayuda de una balanza, por ejemplo. Después, para calcular la velocidad necesitaremos conocer el desplazamiento que hace, el cual se medirá con ayuda de una regla metro o cinta métrica y se convertirá entonces a las unidades establecidas. Después se medirá el tiempo en el que hace su recorrido con ayuda de un cronómetro, para entonces dividir la distancia entre el tiempo y conocer así la velocidad elevándola al cuadrado. Y finalmente, entonces sustituiremos dichos valores en la fórmula y podremos aplicarla. Impulso. El impulso es un término que cuantifica en efecto general de una fuerza que actúa con el tiempo. Es decir, entonces que se aplica un impulso de una canica a otra al momento en el que colisionan. Esta fuerza la podemos calcular de la fórmula impulso es igual a la fuerza por unidad de tiempo. Para conocer la fuerza multiplicaremos la masa del objeto después de pesarlo en la balanza por la aceleración de la gravedad, que es 9.81, y para medir el tiempo lo tomaremos con un cronómetro. Colisiones. En una colisión intervienen dos objetos.
ambos en un movimiento que ejerce fuerza mutuamente, cuando los objetos están muy cerca entre sí o entran en contacto. En este caso, las colisiones se dan entre las canicas al tocarse por un breve instante. Este tipo de colisiones son elásticas. Para calcular las colisiones no les corresponde una fórmula exacta, sin embargo, podemos calcular el momento total final. El momento total final va a ser igual al momento 1 más el momento 2. Al no ocurrir un cambio de energía, la colisión, para calcular solo se debe considerar la dirección de los cuerpos, siendo el este positivo y el oeste negativo. Para conocer el momento aplicamos momento es igual a la masa en kilogramos por la velocidad en metros sobre segundo. Para medir ambos datos necesitaremos nuevamente una balanza para conocer el peso, y aplicando la fórmula de velocidad hallaremos la distancia recorrida con una herramienta métrica y el tiempo con un cronómetro para dividir ambas variables después, y entonces podremos conocer el momento para conocer el momento resultante. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton explica que para cada acción hay una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Tal es el caso de los péndulos. Estos reciben una energía que hace que se impulsen y en sentido contrario la transmiten. De forma general, la ley nos dice que fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 negativa. Es decir, la fuerza de la canica 1 será igual a la fuerza de la canica 2, pero en sentido contrario. De forma general se complementa con otro tipo de movimiento. Para calcular la fuerza de la canica es necesario conocer el momento y a este se le coloca de forma contraria a la canica 2. Movimiento circular. Refiere a aquel movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Al analizar este tipo de movimiento podemos calcular su velocidad y aceleración. Primero, la velocidad es posible calcularla dividiendo la distancia entre el tiempo. En este caso nos basaremos en la fórmula para hallar el perímetro de un círculo, debido a que es la trayectoria que el cuerpo recorre, es decir, 2 por la constante pi y a su vez por el radio, el cual es posible conocerlo midiendo el diámetro del embudo y dividiendo en dos partes. El tiempo lo calcularemos cronometrando, sin embargo tomaremos la variable frecuencia, es decir, cuántas vueltas dará en una unidad de tiempo, por ejemplo, un segundo. Ya que conocemos la velocidad, podemos calcular la aceleración centrípeta, la cual se calculará elevando la velocidad al cuadrado entre el radio también calculado anteriormente. Es importante mencionar que al principio no es constante ni uniforme, sin embargo, cuando pasa por la parte más angosta del embudo, sí lo es. Rectilíneo uniforme. Se hace referencia a aquel movimiento que, como se nos indica, recorre un trayecto recto, además de que lleva una aceleración constante, es decir, es igual a cero. Principalmente podemos calcular la velocidad que lleva el objeto midiendo la distancia recorrida. En este caso sería posible con ayuda de un metro. Asimismo, el tiempo que tarda con ayuda de un cronómetro. Y aplicaremos la fórmula que nos dice que la velocidad será igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Principalmente las unidades son kilómetros sobre hora. Despejando la fórmula podemos encontrar el resto de las variables. En este lanzamiento de la canica con la catapulta podemos observar el tiro parabólico, que es la superposición entre el movimiento rectilíneo uniforme y el tiro vertical, a los cuales se les asignan dos variables, x para el movimiento uniforme y y para el tiro vertical. El tiro parabólico se divide en diversas fases. La primera es la velocidad inicial, donde para calcular y se multiplica la velocidad inicial por el seno de teta y para calcular x se multiplica la velocidad inicial por el coseno de teta. La siguiente es el tiempo de subida, que es el tiempo que el objeto tarda en alcanzar su punto máximo y se calcula multiplicando la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. La siguiente es la altura máxima que alcanza el objeto lanzado. Se mide en metros y se calcula multiplicando la velocidad inicial por el seno de teta. Todo esto elevado al cuadrado y dividiéndolo entre 2 veces la gravedad. La siguiente es el alcance máximo o recorrido total, que es cuando el objeto ya ha tocado el suelo. También se mide en metros y se calcula 2 veces la velocidad inicial por seno de teta por coseno de teta sobre la gravedad. Y por último, el tiempo en el aire, que es el tiempo que el objeto ha estado desde que ha sido lanzado hasta que ha tocado el suelo. Esta se calcula 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad.
Podemos observar aquí el momento de torsión o momento de torque. La torsión es una magnitud vectorial que se mide en joules o newtons por metro. Es la fuerza que actúa sobre un cuerpo a una determinada distancia llamada brazo de palanca. Esta fuerza produce sobre el cuerpo un efecto de giro sobre un mismo punto. Si no sale del punto, quiere decir que tenemos un equilibrio rotacional. La torsión se calcula multiplicando la fuerza por el brazo de palanca. A mayor fuerza, menor brazo de palanca, y a mayor brazo de palanca, menor fuerza. Si gira en dirección a las manecillas del reloj, esta será negativa. Si gira en dirección contraria, será positiva. Podemos observar aquí que el brazo de palanca se mantiene. Sin embargo, el cambio de fuerza genera un cambio en el lanzamiento de la canica. Podemos observar aquí las dos primeras leyes de Newton. La primera, la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Podemos observarlo aquí, donde las fichas de Jenga permanecen en reposo hasta que son golpeadas por la canica. La fórmula para esta ley nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. La segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, nos dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Podemos ver aquí que la canica golpea la primera ficha de Jenga y esta cae en línea recta, tirando así las que están atrás de ella. La fórmula de esta ley nos dice que la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que experimenta este cuerpo. El equilibrio se presenta cuando un cuerpo carece de todo tipo de aceleración. Para cumplirlo tenemos dos condiciones. La primera, el equilibrio translacional, tiene que ver con las fuerzas, ya que la suma de fuerzas en un sistema debe de dar un igual a 0. Hay dos tipos: estático, cuando el cuerpo permanece en reposo, y el dinámico, cuando el cuerpo se mueve a una velocidad constante. Se representa con un símbolo llamado sigma, o sea, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y debe de dar un igual a 0. La segunda condición a cumplir es el equilibrio rotacional, que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro. Surge cuando todas las torcas que actúan sobre el cuerpo sean nulas, o sea, la sumatoria de las mismas es igual a 0. La fórmula se denomina como tau, el del alfabeto griego, y se utiliza para nombrar a la torca, igual a F, fuerza aplicada representada con unidades de Newton, por D, denominada como el brazo de palanca, representada en unidades de metro. Cabe mencionar que si el torque es antihorario es positivo y si es horario será negativo. El movimiento acelerado es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en magnitud, vector y dirección en el transcurso del tiempo manteniéndose firme. Su fórmula es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Tiro vertical y caída libre. El tiro vertical y la caída libre constituyen a los dos movimientos verticales libres, caracterizados de esta manera por tener la particularidad de perseguir una única trayectoria, desde abajo hacia arriba en el caso del tiro vertical y desde arriba hacia abajo en el caso de la caída libre. En ambos casos usamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la aceleración es igual a la gravedad. Para calcular estas utilizamos la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, o sea gravedad, por tiempo. Al igual que la fórmula de x es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. El tiempo y la velocidad pueden ser calculados con algún tipo de cronómetros o reloj para medir estos mismos. Trabajo y potencia. Como trabajo se entiende que es aquella fuerza que provoca un desplazamiento, es decir, la cuerda actúa como nuestra fuerza, lo que provoca el desplazamiento del recipiente donde ha caído la canica. Su fórmula es: trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza es proporcional a la masa y la masa puede ser medida con cualquier tipo de balanza, y la distancia puede ser medida con alguna regla o flexómetro. La potencia se relaciona con el trabajo y el tiempo. Su fórmula radica entre estos, donde potencia es igual a trabajo entre tiempo. Este último puede ser medido con un cronómetro. Conclusión. Bibliografía.